¿Quién es P.T. Barnum? ¿Y qué podría enseñarte? Pues, podría enseñarte mucho a ti y a cualquiera. Hablamos de un hombre que logró convertirse en el rey del entretenimiento en el siglo XIX, llevando sus espectáculos por todo Estados Unidos e incluso Europa. A pesar de haber nacido en una familia promedio en un pueblo estadounidense en el que la prosperidad era una palabra poco utilizada, pero Barnum supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó en la vida. Utilizó su astucia y habilidades innatas para continuar avanzando sin importar las dificultades. Fue así que pudo construir un imperio del entretenimiento, hacerse millonario y morir teniendo una gran fortuna. Sin embargo, no vamos a romantizar a P.T. Barnum. Si bien era increíblemente ágil para construir negocios de la nada, cruzó líneas morales que en aquellos tiempos eran ambiguas o inexistentes. Sin embargo, en este video te vamos a hablar de los hábitos que lo ayudaron a superar los obstáculos, crear negocios y hacerse rico en el proceso. Así que presta atención. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Encuentra tu vocación tan pronto como puedas. Phineas Taylor Barnum nació un 5 de julio de 1810 en el pueblo de Bethel, Connecticut, siendo hijo de Philo Barnum, un sastre, posadero y encargado de una tienda. Su madre fue Irene Taylor. Barnum tuvo una infancia tranquila, en la que él se caracterizó por ser un niño alegre y curioso. Le gustaba entender y para lograrlo hacía muchas preguntas, hasta el punto de a veces ser un poco molesto para los adultos. Quien supo controlarlo fue su abuelo materno, Phineas Taylor. Este hombre era un conocido terrateniente, legislador y juez de paz, pero quizás por lo que más destacaba era por ser un estafador del juego de lotería, lo que le había permitido ganar mucho dinero. Y sería esta forma de ganarse la vida la que terminaría atrayendo al joven Barnum. Y es que si bien era muy bueno para las aritméticas, detestaba el trabajo físico y siempre buscaba alguna manera para evadirlo. Por eso se fijó en cómo su abuelo podía ganar mucho dinero, utilizando su inteligencia y no con gran esfuerzo físico. Uno de sus primeros trabajos fue como comerciante, y este le sirvió para aprender a regatear y utilizar el arte del engaño para aumentar las ventas y ganar más dinero. Se dice que Barnum inflaba los precios, vendía artículos por caducar o mentía sobre los efectos. Rápidamente ganó fama de estafador, pero era joven y nadie lo tomaba tan en serio. Al ahorrar dinero y siendo muy insistente, lograría que su abuelo lo involucrara en el negocio de las loterías. Así, pudo multiplicar sus ahorros significativamente. En este punto, Barnum tuvo que decidir si quería pasar el resto de su vida como su abuelo, o si quería algo mejor y más respetable. Por lo que abandonó las estafas y decidió que su vocación sería ser empresario, uno legítimo y muy grande, y todo esto con apenas 18 años. 2. Busca emprender, no trabajar para otros. Con un buen capital gracias a las estafas con su abuelo, ahora el joven Barnum quería establecer un negocio legítimo que le permitiera ganarse un nombre en el pueblo. Como detestaba el trabajo duro, sabía que su mejor opción para evadirlo sería con un negocio, para que fueran sus empleados quienes trabajaran por él y lo hicieran ganar mucho dinero. Primero estableció una pequeña tienda de alimentos y productos para el campo. Inicialmente le fue bien, pero pronto se encontró con que era mucho trabajo administrar una tienda. Eran otros tiempos y no existían muchos proveedores. Generalmente debía buscar su propia mercancía, y los trabajadores le robaban con frecuencia. Así que abandonó el negocio, pero no perdiendo. Logró venderlo y obtener una ganancia decente por todo el esfuerzo. En un punto pensó en fundar una lotería, porque le asombraba cómo podía mantenerse en pie a pesar de las estafas. Sin embargo, los calvinistas, unos puritanos, estaban promulgando leyes para intentar restringir los juegos de azar. Barnum incluso tuvo su primer acercamiento a la política por esta razón, intentando abogar en contra de estas leyes. Pero era una batalla que prometía prolongarse demasiado tiempo y no había garantías de ganarla, por lo que empezar un negocio en esta industria no parecía una apuesta lógica. Sin embargo, perder la batalla con los calvinistas no fue del todo mal, ya que ver cómo otros abusaban del poder
y que todo ocurría a puertas cerradas. Alguien debía contar la verdad. Así nació la idea de fundar un periódico semanal en la ciudad de Danbury. Y entonces, en 1829, Barnum fundó The Herald of Freedom. 3. Diversifica en los negocios. Barnum solo tenía 25 años y ya contaba con su negocio en los medios de comunicación. No le iba mal, pero tampoco lo estaba haciendo rico como había esperado, por lo que se mantenía ahorrando dinero y en la búsqueda de un nuevo negocio. Así fue como en 1835 Barnum vio una gran inversión en la compra de una esclava que según tenía 161 años de edad. La mujer se llamaba Joyce Head y su valor no estaba en su físico o que pudiera realizar tareas, sino en la historia que había detrás de ella y cómo la misma Joyce la aprovechaba. Resulta que esta mujer aseguraba que se había hecho cargo del primer presidente de los Estados Unidos cuando éste era un niño. Lo curioso es que George Washington había muerto en 1799 y que habría tenido su niñez alrededor de 100 años atrás. Por más absurda que sonaba la historia, la gente la creía. Por eso Barnum llevó a Joyce a una pequeña gira por Nueva Inglaterra. Y lo cierto es que la gente compraba las entradas para verla y escuchar las historias que contaba sobre cuando cuidaba al pequeño George. Y con la intención de incrementar el interés del público, Barnum se encargó de difundir el rumor de que Joyce estaba controlada por un ventrílocuo, lo que también funcionaba. Las personas realmente querían ver si aquella mujer era real o estaba siendo controlada. Barnum ganó mucho dinero con Joyce, su inversión valió cada centavo, y no pudo obtener más ganancias porque la mujer murió al año siguiente. Como la curiosidad era mucha, se le hizo una autopsia adecuada para descubrir qué edad tenía, y según el médico, Joyce murió a los 80 años. Conocer la edad real no fue decepcionante para Barnum, de hecho, fue una confirmación de que se podía hacer muchísimo dinero, simplemente mintiendo y aprovechándose de la inocencia de las personas. Además, todavía podía obtener una ganancia más. 4. Aprovecha cualquier oportunidad que se te presente. El camino hacia la riqueza no siempre es elegante, y a veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Y aunque no aprobamos algo así, eran otros tiempos y otras costumbres. Tras la muerte de Joyce, Barnum quiso aprovechar el momento y la especulación de la gente sobre la edad de la mujer. Lo cierto es que había mucho interés por descubrir si realmente tenía más de 160 años y había criado al pequeño George, por lo que contrató a un cirujano para que realizara una autopsia al cadáver de su esclava. Le cobró a cada espectador 50 centavos y logró llenar un salón con alrededor de 1.500 espectadores. Esa sería la última gran ganancia que le daría Joyce, y este dinero le serviría para continuar financiando este negocio alternativo, que resultaba ser altamente lucrativo. 5. Apuesta por el negocio en que eres bueno. Barnum continuó buscando maneras de explotar el engaño para obtener ganancias, pero no le sería tan fácil. Es decir, no era sencillo encontrar un esclavo interesante que comprar al que pudieras utilizar para atraer la atención de las masas. Mientras tanto, seguía ganándose la vida con el periódico y algunos otros pequeños negocios que abría e intentaba hacer surgir, pero ninguno lo apasionaba tanto, ninguno le gustaba lo suficiente. Barnum era bueno mintiendo, engañando e inventando historias, no trabajando duro para hacer prosperar un negocio. Su siguiente oportunidad apareció en 1842, cuando tenía 29 años. Fue en esa época que conoció a un niño de apenas 4 años, Charles Sherwood Stratton, quien se convertiría en su siguiente gallina de los huevos de oro y su inspiración para construir un negocio mucho más grande. Así que, tras conocer al niño que sufría de enanismo, se dedicó a entrenarlo días y noches para que aprendiera a cantar y bailar. Lo convirtió en todo un espectáculo capaz de distraer y hacer reír a cualquiera. Lo llevó por algunas ciudades de Estados Unidos para que ganara experiencia y cuando estuvo listo, lo llevó para Europa. Allí harían una mega gira por varios países. Entre algunas de las cosas increíbles que lograron, hay un cuadro que quedó como prueba de que se presentaron ante la reina Victoria de Inglaterra. Si Barnum había hecho un buen dinero con Joyce,
con el pequeño Charles amasó una pequeña fortuna que le permitiría llevar el negocio al siguiente nivel, uno que realmente lo haría rico. 6. No dejes que los errores te definan. Durante sus inicios, luego de la muerte de Joyce, Barnum emprendió un viaje junto a un teatro ambulante llamado Aaron Turner Traveling Circus, recorriendo varias provincias de Estados Unidos, en las que el protagonista del show era un cantante afroamericano, un esclavo. Y como podrán imaginar, este no estaba muy feliz de ser explotado día tras día y solo recibiendo lo justo para sobrevivir, por lo que cuando tuvo su oportunidad, se escapó mientras atravesaban el estado de Carolina del Sur, uno de los estados precursores de la lucha por la abolición de la esclavitud. Barnum tuvo que hacer frente a serios problemas financieros por la pérdida del esclavo, y es que habían vendido muchas entradas para shows posteriores. Él se negó a reembolsarlas y en un acto desesperado, empezó a cubrirse el rostro de color negro para reemplazar al cantante en el escenario, lo que por supuesto no funcionó y terminó acabando con la poca reputación del teatro ambulante. Así que el negocio terminó muriendo por completo, pero aquel fracaso, lejos de ser un punto y final para sus sueños de riqueza, le dieron lecciones muy importantes. A partir de ese punto, decidió que no lidiaría con esclavos y que contrataría a sus próximas estrellas. 7. Piensa en grande. Tras atravesar distintos problemas con sus espectáculos ambulantes y con un gran capital ahorrado, Barnum decidió establecerse en un lugar, pero lo hizo pensando en grande. Era momento de que los espectadores fueran a verlo a él, y por eso eligió uno de los lugares con mayor crecimiento y densidad de personas, Manhattan, Nueva York. Allí compró el Museo Americano Scudder, que estaba ubicado en la esquina de Ann Street y Broadway. Invirtió el dinero que hizo falta para remodelarlo y modernizarlo, convirtiéndolo en un elegante edificio de 5 pisos en las que añadió exposiciones únicas. La instalación se rebautizó como el Museo Americano Barnum. Y lo cierto es que fue la mejor decisión de su vida, ya que a partir de aquí empezaría su etapa dorada. Lo cierto es que la remodelación le dio un aspecto increíble al museo, haciéndolo interesante desde el exterior, provocando el deseo de conocerlo por dentro. Fue inaugurado el 1 de enero de 1842 y rápidamente se volvió increíblemente popular. Era el lugar que todo neoyorquino o visitante debía conocer. Durante el primer año de exposiciones, Barnum presentó su primer gran engaño, una criatura disecada y confeccionada con el cuerpo de un mono y la cola de un pez. Esta se conoció como la Sirena de Fiji. Lo espacioso del lugar y las numerosas y variadas exhibiciones convirtieron al lugar en un museo, teatro, sala de conferencias, zoológico, museo de cera y espectáculo de rarezas. Era todo en un solo lugar, por lo que la gente no podía aburrirse. Además, Barnum se esforzaba mucho para que siempre hubiera algo nuevo que exhibir. En su mejor momento, el museo estaba abierto durante 15 horas diarias y recibía un promedio de 15.000 visitantes todos los días. Se estima que entre 1842 y 1865, alrededor de unos 38 millones de espectadores pagaron los 25 centavos de entrada que cobraba el Museo Americano Barnum. Cabe destacar que este negocio lo hizo inmensamente rico. 8. Siempre que puedas, ve por todo. El museo sufrió 2 incendios y Barnum decidió dejarlo después del último, en 1968. Se dedicó brevemente a la política, pero descubrió que no era lo suyo, a pesar de haber ganado un puesto como miembro de la Cámara de Representantes de Connecticut. Tras este descanso del espectáculo, descubrió que los circos ambulantes eran el nuevo negocio que estaba triunfando. Así que en 1870, a sus 60 años, se asoció con William C. Cook para establecer el P.T. Barnum's Grand Traveling Museum, Menagerie, Caravan 3 and Hippodrome. Se trataba de un circo ambulante, zoológico y espectáculo de rarezas que montaba bajo una carpa con 5.000 asientos. El negocio fue un éxito inmediato y comenzó a facturar mucho dinero, lo que permitió que se duplicara la capacidad de asientos y el show se llevara hacia todo el país. Y por supuesto, que no se quedaron ahí, incluso llevaron el circo a Europa.
un viaje increíblemente complicado que requirió de una gran logística para la época. Solo imagina esto, para transportar todo a Europa, utilizaban 80 vagones de cama plana para abordar los remolques. Lo cierto es que el circo ambulante terminó de forma la fortuna de Barnum. 9. Cualquier publicidad es buena. El puente de Brooklyn alguna vez fue el puente colgante más largo del mundo y una de las maravillas de la época que dejaba a todos impresionados. Sin embargo, debido a lo imponente que era el puente, había mucha desconfianza acerca de su estabilidad. Muchos creían que podría colapsar con solo algunos autos y personas transitándolo, porque era demasiado largo para aquella época. Además, el hecho de que 27 trabajadores hubieran muerto durante su construcción lo hacía que crecieran los rumores de maldiciones y peligro. Por eso, en 1884, Barnum se le ocurrió una idea tan brillante como peligrosa: utilizar la inauguración del puente de Brooklyn para ganar publicidad. Así que en una audaz maniobra, convenció a las autoridades y a sus empleados de hacer un desfile sobre la construcción. Así, logró que 21 elefantes y 17 camellos de su circo atravesaran el puente en medio de un colorido desfile que logró que su negocio se hiciera todavía más conocido, ahora a nivel internacional. Y hay que decir que no solo funcionó para él, también para la ciudad, porque cuando la gente vio que esos animales de varias toneladas pasaban por el puente con gran normalidad, sintieron más confianza, y poco a poco se hizo normal cruzar en el que ese entonces era el puente colgante más largo del mundo. Y sí, las entradas para el circo de Barnum se agotaron durante los siguientes meses. Todos querían volver a mirar a esas imponentes criaturas que habían cruzado el puente de Brooklyn. 10. Si ves una oportunidad, tómala. Ya siendo un hombre mayor y habiendo logrado grandes cosas en su vida, con mucho dinero y ninguna necesidad, Barnum se sentía increíblemente satisfecho por todo lo que había conseguido, a tal punto de que estaba fascinado por su propia biografía. Por eso llegó a pedirle a la prensa que publicara su obituario mientras aún estaba en vida, solo para poder revisarlo y cerciorarse de que cumpliera sus expectativas. Así fue como en 1854 se terminó publicando su autobiografía, La vida de P.T. Barnum, escrita por él mismo, la cual era revisada y actualizada constantemente por él mismo. Y el libro llegó a vender más de 1 millón de copias mientras él seguía con vida. Murió 37 años después, un 7 de abril de 1891. P.T. Barnum es la prueba de que cualquier persona puede lograr grandes cosas cuando se las propone, y que en la mayoría de los casos lo único que falta para empezar es tener una buena idea, además claro, de los hábitos correctos para materializarla, ayudarla a tomar fuerza y mantenerla. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.